medianoche. Bueno, y retornamos con más aquí en Antes de Medianoche. En este segundo bloque del programa vamos a tener la entrevista vía Zoom con Gabriel Villalba, experto en comunicación política y geopolítica. A quien tengo el gusto de saludarlo. Gabriel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Níbar. Un gusto compartir nuevamente contigo, a través tuyo, saludar a toda la gente que ve, escucha tu prestigioso programa Antes de Medianoche, y pues saludar también a toda la gente en Tarija que es asidua televidente de TV Andalucía, y a toda la gente que ve desde Bolivia este canal. Un gusto, un placer compartir contigo. Gracias, Gabriel, y vamos a analizar, porque este 18, sábado 18, para ser más exacto, de mayo, ha habido un ampliado nacional del movimiento al socialismo, para ser más exacto, de esa denominada ala evista, donde Evo Morales ha sido bastante contundente con sus declaraciones. Estas declaraciones las vamos a analizar con Gabriel Villalba. ¿Cuál ha sido la percepción que ha tenido Gabriel Villalba a partir de este ampliado nacional el día 18? Bueno, primero hay que hacer énfasis en que el presidente del movimiento al socialismo propiamente dicho es Evo Morales Ayma, ¿no? Ratificado por las resoluciones, las determinaciones del propio Tribunal Supremo Electoral, las mismas que han avalado a Evo Morales y la directiva del 2017 como las únicas facultadas para convocar a congresos. Al margen del artículo 13 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo, que prevé la convocatoria a congresos vía consensos con las organizaciones sociales matrices fundadoras, también está el artículo 27, numeral 2 de este mismo Estatuto Orgánico, que ha sido compatibilizado con la Ley de Organizaciones Políticas, cuya facultad de convocatoria a congresos se le atribuye al presidente de esta organización política, es decir, a Evo Morales. Por ende, un congreso que reviste legitimidad desde su origen, entendiendo también el ámbito de toda la gente que participó, muy diferente. Tenemos que hacer una comparación necesaria con lo que aconteció en fechas anteriores en el Congreso desarrollado por el ala, digamos, arcista en la ciudad del Alto, donde se veía a todas luces funcionarios públicos, un ambiente bastante aburrido. Se notó otro ambiente en el Congreso el ampliado desarrollado por el movimiento al socialismo de Evo Morales, cuyo coliseo tiene una capacidad para 6,000 personas, ¿no? Si contamos solamente las graderías, las imágenes son claras y contundentes. No solamente las graderías estaban repletas, sino también el ámbito de la cancha del coliseo. Entonces, fácilmente, digamos que pudieron participar unas 8,000 personas al menos. Al margen de la participación de ello, llama poderosamente la atención que muchas de las determinaciones, muchas de las resoluciones emanadas de los 21 puntos de este ampliado del movimiento al socialismo reflejan también no solo el sentir del masista afín a Evo Morales, ¿no?, sino el sentir de la mayoría de los bolivianos, el ámbito económico que todos los bolivianos estamos viviendo y palpando en el bolsillo todos los días. El ámbito del desabastecimiento de combustibles, la escasez de dólares, han sido puntos álgidos fundamentales. El ámbito de la desinstitucionalización, el ámbito del sometimiento de los órganos del Estado a el órgano ejecutivo, cómo el Tribunal Supremo Electoral ha sido sometido vía autos constitucionales, vía una instancia, el órgano judicial, de magistrados autoprorrogados. Todo eso se ha denunciado a instancias de este ampliado, que creo son el sentir, no solamente, lo vuelvo a decir, del masista afín a Evo Morales, sino del común denominador de la población en su conjunto, que está sintiendo en su bolsillo la crisis económica, que está sintiendo en su economía el desabastecimiento de combustibles, que está sintiendo en su economía la carencia de dólares, que está sintiendo esa intromisión flagrante y abusiva del órgano ejecutivo sobre los otros órganos del Estado, esa desinstitucionalización del Estado, esa falta de independencia de poderes que ha sido incluso denunciada por el propio Tribunal Supremo Electoral, cuando una sala constitucional, específicamente la Sala Constitucional Primera de la ciudad de La Paz de Israel Campero,
obligó a todo un órgano del Estado, al órgano electoral, a que supervise el Congreso de la Ciudad del Alto, ¿no? Del Congreso de Luis Arce y de David Choquehuanca. Entonces, ciertamente, puntos bastante importantes. Creo que cierta mediática parcializada quizás con el gobierno solamente ha tomado en cuenta el ámbito de que si se proscribe a Evo Morales, si se proscribe al MAS, se va a realizar una movilización. Ese no fue el único punto que se trató en el ampliado desarrollado este pasado fin de semana. Cabe la pena recalcar ello y lo vuelvo a decir, una afinidad con el sentir popular no solamente del masista, sino del boliviano de a pie. Gabriel, en este entendido de análisis profundo de lo político partidario, muchos se acercan a algo que podría ser la proscripción. De no ser así, la única vía, y permíteme que te hable más como politólogo que como periodista, es, veo yo, que Arce deje de ser gobierno. Por lo que yo percibo y por lo que la población percibe, mientras Arce Catacora esté en el poder, Evo Morales no va a ser candidato. ¿Cuál es la posibilidad de que se proscriba, ya sea la sigla, ya sea Evo Morales, o en su defecto, una tercera vía, que prácticamente Arce deje de ser gobierno ante una crisis de convulsión social, una crisis de convulsión económica, una crisis política, por supuesto? Gabriel, contigo. Recordemos que Luis Arce Catacora gana las elecciones con una aprobación de la ciudadanía de un 55%. A la fecha, según las últimas encuestas más serias desarrolladas por las empresas encuestadoras del país, arrojan una cifra del 19% de aprobación de la gestión de Luis Arce Catacora. Recordemos que Yanine Áñez tenía una aprobación de 15% y con ese porcentaje que es un tanto similar al que tiene Luis Arce Catacora de aceptación por la población, Áñez renunció a su candidatura, ¿no? Entonces tenemos un Luis Arce Catacora con un muy bajo nivel de aprobación por parte de la ciudadanía, uno Luis Arce Catacora que no es el Luis Arce del 2020, que no es el Luis Arce del 2021. Por ende, a medida, y tú muy bien lo sabes, como politólogo también, Níbar, a medida que va terminando la gestión, el mandato de un gobierno, también su poder y su irradiación, su nivel de incidencia va socavando, ¿no? Entonces, lo único que le queda muy probablemente a Luis Arce Catacora es el aparato burocrático, el aparato estrictamente estatal, la administración del aparato estatal con todo lo que eso conlleva, administración de recursos, administración de funcionarios públicos, ciertas prebendas y dádivas que se puede dar a ciertas organizaciones sociales con el fin de dividir, optar sus apoyos. Pero a medida que va terminando el mandato de Luis Arce Catacora, también las organizaciones sociales que en determinado momento lo estaban apoyando, de cierta forma van midiendo la musculatura política que tiene Luis Arce Catacora en contraposición con la musculatura política que tiene en este momento Evo Morales Aydma, ¿no? Es, creo yo, la intencionalidad política en la teoría, si se quiere, la supervivencia de Luis Arce depende única y exclusivamente de la proscripción de Evo Morales. Y en su defecto, de última ratio, de último recurso, la proscripción del movimiento al socialismo le liberaría a Luis Arce la facultad para construir lo que ellos ya han anunciado a través de sus voceros como Freddy Bovarín, por ejemplo, y muchos otros, esa construcción del denominado Frente Amplio. Recordemos que Manfred Reyes Villa dijo, me siento mucho más cómodo con Luis Arce que con Evo Morales. Recordemos que Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra y de cabeza jefe del partido UCS, le dijo también a Arce Catacora públicamente, señor Luis Arce Catacora, si usted no va a poder ir por la sigla del MAS, yo le prestaré mi sigla, la UCS.
¿no? Y también la señora Eva Copa, acá en la ciudad del Alto, le dijo que se siente feliz de que él sea el mandatario en contraposición a Evo Morales, ¿no? Entonces, la proscripción de Evo beneficia en una primera instancia a Luis Arce Catacora, sería la estrategia para su supervivencia política, o en su defecto proscribir al MAS habilitaría el camino, la vía libre, para que Luis Arce termine de materializar las alianzas con diferentes actores de la política nacional, como Manfred, como Eva Copa, como Johnny Fernández, entre otros, que ya la ha ido trabajando, ¿no? Con sus ministros cruceños, por ejemplo, con la oligarquía cruceña, con Larash y muchos otros sectores de Santa Cruz de la Sierra. Por otro lado, Evo Morales tiene aún el ámbito de la legitimidad plasmada en las propias determinaciones del órgano electoral plurinacional. Entonces, me animaría a decir que no le conviene a Luis Arce una convulsión social que la ha manifestado también este ampliado del movimiento al socialismo en caso de que se inhabilite o se intente proscribir abiertamente a Evo Morales, se le evite participar en las próximas elecciones o prohíba participar en las próximas elecciones de Evo Morales, ¿no? Obviamente, una movilización social en este momento lo único que haría es servir de excusa al gobierno de Luis Arce Catacora para el tema del desabastecimiento de combustibles, el tema de los dólares, el tema de la crisis económica. Sería la excusa perfecta que estaría buscando el gobierno para decir: yo no tengo la culpa, mi administración no tiene la culpa de lo que está pasando en el país, son los bloqueadores, los que están bloqueando son los que están perjudicando el desarrollo del país, y sería una excusa perfecta. Muy hábilmente esto ha sido leído por la Dirección Nacional y por Evo Morales para quizás ir calentando poco a poco las calles y en su momento salir una movilización mucho más fuerte a partir del desgaste que pueda tener Luis Arce Catacora con los diferentes sectores de la población. Recordemos la última abrogación del decreto supremo, el ámbito de los gremiales movilizados, el transporte pesado también movilizado. Son sectores de la sociedad civil con representación social muy importante que en determinado momento también sabrán reaccionar ante la falta de institucionalidad del país, porque si esto se animan a hacerle al expresidente Evo Morales, al propio movimiento al socialismo, ¿qué le espera al resto de fuerzas políticas de oposición, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación, creo, sumamente grave de desinstitucionalización muy fuerte y que no afecta solamente al movimiento al socialismo, sino a todas las organizaciones políticas. Gabriel, para finalizar, centrándonos en una arista muy importante, calentar el ámbito de las calles, convulsión en las calles. ¿A quién afectaría más? ¿Al gobierno de Arce Catacora, a la figura de Arce Catacora, o a la figura de Evo Morales? Porque ¿cuál sería la lectura que tendría el ciudadano boliviano de a pie? Que estas convulsiones sociales son efectivamente por una crisis gubernamental llevada por la crisis de dólares, transporte, combustible del gobierno, o por una crisis prácticamente afianzada, aprovechada, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, y a quien obviamente le pondría un aditamento el poder visionar a Evo Morales como el candidato 2025. ¿Quién saldría más, mejor parado y menos, obviamente, situado en la percepción del ciudadano frente a una convulsión social en las calles? Las convulsiones sociales generalmente son la exteriorización del cansancio de la ciudadanía en su conjunto en función a las propias necesidades no resueltas por un determinado gobernante, ¿no? En el caso de una conflictividad social de la magnitud y las características que estamos analizando, obviamente el más perjudicado sería el gobierno de Luis Arce Catacora, porque se revelaría la incapacidad para la cual fue escogido. Por otro lado, obviamente
obviamente estaría muy bien posicionado Evo Morales como una figura que ya ha demostrado en el pasado que su administración gubernamental puede hacerle frente a esta clase de crisis. Lo hizo el 2005, 2006, los 14 años de bonanza económica muy bien administrada a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo, ese capitalismo de Estado redistributivo. Entonces, encontramos una suerte de panorama, si se quiere, sombrío en función a las movilizaciones sociales en contra de Luis Arce Catacora y muy favorable, venidero, vientos favorables para Evo Morales en función de una eventual candidatura, teniendo en cuenta que sobre sus espaldas tiene la experiencia de haber administrado exitosamente la bonanza de Bolivia. Perfecto. Gabriel, muchísimas gracias. Yo quiero terminar señalando dos frases de Evo Morales. Una donde dice, ya no vamos a luchar en las calles, sino nuestra lucha va a ser jurídica. Eso lo decía hace un mes atrás, poco menos. Hoy retoma otra vez el hecho de que podría convulsionarse el país en caso de que él no sea avalado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? En condiciones normales, una batalla jurídica en un Estado social, democrático y constitucional de derecho sería la vía más lógica y coherente para hacer valer tus derechos y tus pretensiones en estricto derecho. Pero lamentablemente vemos, querido Níbar, que no vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Hemos vivido y estamos viviendo en un Estado en el cual el órgano ejecutivo se sobrepone al órgano judicial, en el cual los magistrados, los que debieran dar certezas constitucionales, se autoprorrogan en sus funciones y por lo tanto no existen las garantías judiciales, las garantías constitucionales, las garantías legales, todo lo que te dota un Estado social, democrático y constitucional de derecho para hacer valer tus derechos, valga la redundancia. Por ende, cuando todos los órganos ya están cooptados por el órgano ejecutivo, lo único que queda de última ratio por la propia población, esto no es decisión de una sola persona, es decisión de toda la colectividad, ese sujeto colectivo que es la ciudadanía, pues queda la movilización, como se ha demostrado históricamente en los últimos la historia contemporánea de Bolivia, ¿no? Solo las movilizaciones sociales transforman verdaderamente la realidad social del país. Gabriel Villalba, experto en comunicación política y geopolítica, muchísimas gracias por estar en Antes de Medianoche. Un gusto compartir contigo, Níbar, saludarte, saludar a través tuya a toda la gente que ha podido escuchar, ver y sigue atentamente tu programa. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo gigante hasta Tarija, desde acá, desde la sede de gobierno, desde La Paz. Un gusto, como siempre, compartir contigo y con toda tu audiencia. El gusto es mío, muy amable. Vamos a esa pausa porque al retornar tenemos todavía más análisis en lo político. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Casa PB Importaciones, lo más actualizado en audio y luminotecnia. Somos distribuidores de las afamadas marcas RSF, Shure, AKG.